un amigo de este programa, José Hildo. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Fernando, buen día, Marcelo, buen día a la audiencia. La intención de esta nota surgió a raíz de alguna publicación que Hildo hizo en LinkedIn y tenía que ver con la importancia del seguro obligatorio para desarrolladores del artículo 2071 del Código Civil y Comercial, y surgió el interés doblemente cuando sufrieron una caída de un edificio en 3 de febrero, que era de una empresa, y luego nos enteramos por el diario también de una estafa millonaria por la construcción de un edificio en Belgrano. Entonces dijimos, vamos a charlar con Hildo a ver si este seguro se está demandando o no, y cuál cree él que son los motivos por el que esto esté sucediendo, si se toma o no se toma. Así que, Hildo, contanos. Bueno, mira, el seguro para los se llama para desarrolladores o de buena entrega, o como quieras llamarle, el seguro que le da la tranquilidad a quienes ponen plata en un desarrollo de un edificio a construir, es decir, están comprando algo que no existe, pero va a existir. Le da la tranquilidad al comprador. Ahora, la realidad es que en el mercado de obra, de la construcción, de construcción de edificios en pozo, hay mucha informalidad. Entonces, ¿quiénes son los que hoy entregan a sus compradores, inversores de este seguro? Y todos aquellos edificios que tienen apalancamiento bancario o de la bolsa, digamos, donde hay un interés en que el desarrollo no sufra traspiés, porque la verdad es que cuando compra un particular en un desarrollo chico no se lo ofrecen, o si se lo ofrecen no le interesa, porque obviamente, como cualquier seguro, incrementan un poquito en algo los costos de la compra, ¿verdad? Recordémosle a la audiencia qué beneficios tiene que aquel con el que está transaccionando tenga contratado el seguro. Y mira, el tema es así, mucha gente compra a una constructora que conoce, a un desarrollador, a un arquitecto que conoce, y como lo conoce, le tiene confianza, por eso le compra, y le va a empezar a pagar cuando todavía el terreno es simplemente un baldío, pero lo que a veces la gente no mide bien es que no siempre se trata de una estafa, como lo que vos mencionaste, que salió en los diarios en ese edificio en Belgrano. No es el primero, hay otros también, o un edificio de oficinas muy importante en Olivos, en Vicente López, perdón, donde ahí se trata de que el desarrollador o desaparecieron los fondos o algo ocurrió, sino que también puede ser a consecuencia de cuestiones inmanejables, como el edificio que se derrumbó el 3 de febrero. Es decir, ahí no estamos hablando de que el desarrollador se llevó el dinero, sino que bueno, hubo un error de cálculo o alguna falla en la construcción y el edificio se derrumbó, con lo cual quienes pusieron la plata difícilmente la recuperen. Otro caso puede ser alguna constructora que tiene varios edificios y en algún edificio tiene un accidente grave y seguros contratados con infraseguro en la parte de responsabilidad civil o en el todo riesgo construcción, y eso le provoca una situación de insolvencia que le impide no poder concretar ninguno de los proyectos que tiene, no en el que tuvo el accidente, sino en el resto también. Sí, un efecto dominó. Exacto, un efecto dominó. Y a veces la gente no mide bien esos riesgos, porque la confianza es lo que prima. Sí. Ahora, ¿qué pueden hacer los productores de seguros para impulsar este seguro? Porque me parece que el productor de seguros es como que no se anotició que esto existe y que tendría que empezar a hablar de esto con aquellos desarrolladores, por lo menos, que tiene a mano. Sí, el tema no es tan sencillo. Yo creo que los productores, muchos de ellos, nosotros tenemos continuamente consultas, muchos de ellos sí están interesados. Muchas veces pasa que el desarrollador no califica. Yo tengo muchos proyectos que no hemos podido cerrar negocios porque el desarrollador no califica, porque realmente el riesgo es mucho más grande de lo que parece. Un edificio pequeño, 2.000 metros, 1.500 metros, precio promedio en muchísimas zonas de Buenos Aires, $2.000 el metro. Y ahí estás hablando ya de $4 millones. O sea, que el respaldo, la experiencia, la estructuración financiera tiene que cerrar para que el desarrollador califique. Una parte importante de lo que nosotros encontramos es que muchas veces el desarrollador es un riesgo demasiado importante y tal vez el comprador no lo mide de la misma forma, ¿no? Hildo, buen día, Fernando te saluda. Fernando, ¿cómo te va? Ahora, uno debe suponer en base a esto, si una compañía seria, profesional, ve que no está calificado, más allá de la competencia que puede haber en el mercado específico de caución,
que obviamente debe haber muchas obras que no estén cumpliendo con la obligación de tener el seguro, y la pregunta es, ¿y eso quién lo controla? Mirá, tu respuesta es muchísimas obras que no venden, que no tienen el seguro. ¿Y quién lo controla? Y nadie, porque estas son obligaciones entre particulares, es decir, a ver, eso parte un poquito de cuál uno cree que es la función del Estado, ¿verdad? Yo creo que la función del Estado es legislar. En ese posteo que hice en LinkedIn hubo un intercambio bastante interesante con Andrés Ironi, porque ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la función del Estado? La función del Estado es proteger la rentabilidad del particular, o eso es función de la persona que decide comprar. No estamos hablando de vivienda social, ¿sí? Estamos hablando porque esa la vivienda social la construye el Estado, pide garantías, las entrega, es otra cosa. Estamos hablando de inversiones entre privados, y se supone que el comprador debe asesorarse con el productor de seguro, con la inmobiliaria, con algún abogado, tanto en la redacción del boleto como en que la obra esté cumpliendo con todas las obligaciones que tiene, es decir, que contrate las ART de sus trabajadores, que tenga una RC que se corresponda con el riesgo realmente que se está asumiendo, o todo riesgo construcción para evitar así errores de cálculo o ese tipo de cosas. Yo creo que el Estado, esto es en función de mi propia percepción de cuál es el rol del Estado, ¿sí? El Estado no debe controlar, el Estado legisla y hay una obligación entre particulares. El artículo 2071 también dice qué pasa si entre los particulares no cumplen, es decir, el comprador podría ejercer su derecho de no pagar las cuotas, por ejemplo. Si no le dieron el seguro, y eso no significa que va a perder la plata que puso en el boleto, no, porque el artículo es muy claro en ese aspecto. El comprador, si no le entregan el seguro, no pierde ningún derecho, pero puede, digamos, no hacerle frente a ninguna de las obligaciones que haya asumido hasta que no se cumpla con las obligaciones del constructor o del vendedor, ¿sí? Sí, tal vez uno puede disentir cuando hablas de un seguro de responsabilidad civil, donde claramente, y está en los fundamentos normalmente de la ley, lo que se busca es la protección de la víctima. Cuando hablamos de que se hace a través de un seguro de caución, tal vez el concepto es distinto. Igual convengamos que creo que fue el año pasado recién que se fijaron las condiciones contractuales para este tipo de seguros, como 2 años después de que salió en el Código. Y el Código se puso en vigencia en agosto del 2015, y la póliza que aprobó Superintendencia es de septiembre del 2017. Tal cual como decís vos, 2 años después, y hace más de 2 años, o 2 años estaríamos cumpliendo ahora de que está en vigencia, digamos, la póliza, digamos, una póliza específica. Porque la obligación se podía cubrir antes, pero no como una póliza específica, sino como una obligación más de un cumplimiento de contrato. Hildo, te llevo a este punto. ¿Qué ocurre con las inmobiliarias que promocionan o comercializan estas unidades que al no tener seguro tal vez caen, como en el caso de Belgrano, en una estafa? ¿Son responsables o pueden serlo? Yo personalmente creo que sí, porque la función de la inmobiliaria, y por ello cobra una comisión no pequeña, que es el asesoramiento del comprador y del vendedor, es decir, y la vigilancia de que se cumplan todas las leyes que tienen injerencia en una compraventa inmobiliaria. Yo personalmente creo que sí, no sé si hay jurisprudencia todavía con este tipo de cosas, pero yo en lo personal creo que la inmobiliaria es responsable si el desarrollador, o la compraventa en la que él intervino, en que la inmobiliaria intervino, no se cumplieron todas las obligaciones. Y a consecuencia de eso hay alguna consecuencia valiosa económica, ¿no? Hildo, lo último, saliendo tal vez de este tema específico del régimen de prehorizontalidad, ¿están viendo algunos temas de incumplimientos en cuanto a obras, particularmente si se quiere en construcción, por todo el tema de evaluación, valores que se disparan, etcétera? Mira, en el mercado ya hace un tiempo que viene creciendo la siniestralidad, en el mercado de caución me refiero, ¿no? Que obviamente el grueso de las operaciones son obligaciones contractuales básicamente de obras del mercado más grande. Obra y aduana son los 2 mercados más grandes de caución, y obviamente ambos dos están muy atados a las variables macroeconómicas. De hecho, reciencito ya la Super ha puesto disponible los balances, y yo hice una mirada rápida sobre los principales operadores de cauciones, y el incremento en los siniestros pagados a junio casi triplicaron los del año anterior.
Bueno, hemos hecho un buen panorama respecto a este tema. Hildo Cufia, gracias por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa. Te deseamos un muy buen fin de semana. Gracias, muchachos, igualmente para ustedes. Fuerte abrazo. Un abrazo.